Llegamos hoy al final de este cursillo intensivo, como le llamamos el primer día, cursillo intensivo sobre la vida cristiana que María, maestra de nuestra fe, nos ha impartido en su aula magna, en su basílica. Aquí no venimos solo a darle gracias, a implorar sus favores, que también venimos a aprender, como quien va a la escuela, a aprender de Nuestra Señora de las Angustias, a decirle sí a Dios, a decirle como ella dijo, hágase en mí según tu palabra, a decirle sí a la vida que se nos da, con sus gozos y esperanzas, con sus tristezas y sus angustias. La vida, lo sabemos todos, no siempre es fácil. Tiene momentos de luz, de gozo, de esperanza, pero también un componente de tristeza y angustia. Angustia, ese estado de inquietud y desolación ante situaciones amenazantes que no controlamos. ¿Qué hacer en esos casos? Buscar luz en la palabra de Dios y buscar fuerza en el Dios de la palabra. Para empezar, hagamos nuestras las palabras que hemos oído en la primera lectura. Es conmovedor ese empeño, esa tenacidad en reconstruir el templo, porque eso es para ellos reconstruir la identidad del pueblo de Dios. Ojalá tengamos la misma tenacidad nosotros y el mismo empeño en reconstruir, en restaurar nuestra vida cristiana, nuestra esperanza, nuestro gozo de vivir. Esas palabras que recogemos de la primera lectura fueron dichas en otro contexto, unos 500 años antes de Cristo. Pero podemos acogerlas como venidas del Señor resucitado para no perder la esperanza ni la alegría ante las angustias inevitables que nos asaltarán por el camino. Nos dice Cristo resucitado: ánimo, gentes todas, adelante, que estoy con vosotros, ahí está mi palabra. Y mi espíritu está en medio de vosotros, no temáis. El Señor resucitado nos lo dirá repetidamente: no tengáis miedo, no temáis. Yo he vencido al mal, yo he vencido a la muerte. Y si vamos ya al Evangelio de hoy, encontramos también una palabra muy nutritiva, muy alimenticia, muy interpeladora. Lucas nos presenta a Jesús orando solo. Los discípulos están cerca y lo ven orar, pero ora solo. Es en la oración, en el diálogo amoroso con su Padre, donde Jesús nutre su identidad de hijo y donde toma sus grandes decisiones. Es en ese diálogo íntimo donde se carga de fuerza y de energía. No perdió nunca la alegría, no perdió nunca el optimismo. Jesús fue un hombre alegre. ¿De dónde sacaba esa energía? No de los enemigos que le habían jurado matarle, no de los discípulos que a veces no le entendían mucho. ¡Qué misterio! ¿De dónde se saca esta fuerza, esta autoridad? De ese diálogo amoroso con el Padre, de la oración. Y en ese contexto les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Hay una cierta continuidad entre el Evangelio de hoy y el de ayer. Sabemos ya por el texto evangélico de ayer que nadie captaba su originalidad. Todos lo definían a partir de experiencias antiguas. No eran capaces de meter el vino nuevo en odres nuevos.
Metían la figura de Jesús en odres viejos, en esquemas caducos, y evidentemente no lo entendían. Había que cambiar la mirada, la mentalidad, para entrar en el mundo nuevo que vivía y anunciaba Jesús. Pero hoy Jesús ya no solo pregunta quién dice la gente que soy yo, sino que añade una pregunta más directa a sus discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro responde enseguida, pero lo define desde sus prejuicios, es decir, desde las expectativas populares de Israel sobre el Mesías. ¿Qué idea tenían del Mesías? Pues un Mesías triunfante, que encarne los sueños de revancha por tantas humillaciones sufridas, que venga con el desquite ante todos los que nos han humillado. Quizá Pedro y los otros discípulos lo habían seguido porque esperaban la gloria del triunfo de Jesús como Mesías y esperaban participar de su poder. Por supuesto, los hermanos zebedeos sí que le dijeron, la madre, cuando llegues al poder, un hijo mío a la derecha y otro a la izquierda, y los otros apóstoles se enfadaron porque ellos también querían participar de ese poder. ¿Con qué intención empezaron a seguir a Jesús? Pues buscando triunfo, buscando éxito, buscando poder. Pero Jesús les prohíbe terminantemente, dice literalmente el Evangelio, hablar de esa manera de entender al Mesías. No es que no tengan que anunciar al Mesías, pero ese perfil que ellos llevan en su mente, ese no hay que anunciarlo, porque no es el mesianismo que vive Jesús, que entiende Jesús. Y a continuación, el mismo Jesús les expresa la concepción que él tiene de su modo de ser Mesías, que no coincide con las expectativas que había en el pueblo. Les dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Qué diferencia, qué cambio de concepción sobre el papel del Mesías. El Hijo de Dios se ha hecho hombre verdadero y no puede ni quiere ahorrarse los gozos y las angustias inherentes a la condición humana. Basta evocar su oración en el huerto de los olivos, en ese forcejeo de Jesús con el Padre. Su yo humano forcejea con la voluntad de Dios. Si es posible que pase de mí este cáliz. Y ante esa situación, dice el Evangelio, sintió tristeza y angustia. Y en medio de la angustia, dirá la carta a los Hebreos, oraba con más intensidad. Y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y la angustia cesó cuando se abandonó filialmente en manos de Dios, cuando dejó de forcejear. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Solo el abandono en las manos amorosas de Dios, solo la confianza filial nos libra de las angustias inevitables de la vida. En el texto de hoy Jesús oraba solo. En otra ocasión, unos cuantos versículos más adelante en el Evangelio de Lucas, uno de los discípulos le dirá, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñará a decir, Padre, hágase tu voluntad. Es decir, la auténtica oración cristiana, tal como la vive y la presenta Jesús, es una capitulación delante de Dios. No es un forcejeo. Padre, que se haga mi voluntad, con tu ayuda, por supuesto. No, hágase tu voluntad.
me fío de ti. Lo que tú desees para mí seguro que es bueno, como quien va al médico y no va a decirle al médico lo que le tiene que recetar, sino que si tiene confianza en el médico, pues dice usted mismo lo que crea conveniente. Pues esa es la oración de Jesús. Ante el Padre no pide, dice, hágase tu voluntad. Sé que me amas y que buscas mi bien, mi sanación. Lo que tú me recetes seguro que me irá bien. A veces ciertos tratamientos son dolorosos, pero curan. O sea, no todo lo que duele es malo. A veces hay cosas que duelen, que sanan mucho. Eso es lo que les enseñará Jesús a decir, lo que Él vive. Padre, hágase tu voluntad. La obediencia a la voluntad de Dios es el medicamento. El abandono en sus manos es la única salida para la angustia. Y así fue también en la vida de María. Su vida estuvo llena de gracia y llena de angustias. Paradójicamente, la angustia de no poder dar a luz a su hijo en un lugar adecuado. Pongámonos en su mentalidad. Tuvo que dar a luz en un corral de ganado. Nosotros finamente le llamamos portal, pero era un corral de ganado, porque no había sitio para ellos ni en las casas ni en la posada. ¡Qué angustia! A punto de dar a luz y a ver dónde meto yo al niño, dónde lo refugiamos. Aunque la presencia de aquellos desconocidos pastores, por cierto, personas consideradas impuras por la ortodoxia religiosa, la presencia de aquellos desconocidos pastores puso un toque de luz y de fiesta en aquella noche. La angustia también de perder a su hijo cuando se quedó en el templo a los 12 años. Hijo, tu padre y yo te buscábamos ansiosamente. Lo perdió como hijo suyo y lo recuperó como hijo de Dios. Me interesan las cosas de mi padre. Y María descubrió que su hijo sabía más cosas de las que ella le había enseñado y que empezaba a caminar por su cuenta. Y María aprenderá a ser seguidora de Jesús. Durante un tiempo le ha poseído a Jesús, lo ha cuidado, gracias a eso ha crecido, pero ese niño ya no es suyo, se le ha escapado, ya va muy por delante de ella. Y es bonita la actitud de María y José buscando afanosamente a Jesús, buscadora de Jesús. María también, el misterio de su hijo se le escapaba. Era María, la madre del Señor, pero era humana. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué pasa lo que está pasando? La angustia de verlo más entre pecadores que en casa. Jesús siempre fue con malas compañías, que diríamos con lenguaje de hoy. Y a lo mejor algún día María le diría, pero hijo, ¿no encuentras gente más normalita? Es que me traes a casa cada elemento. Pues qué angustia, ¿no? Mi hijo con esta gente rara y encima la gente habla. La angustia de oír cómo lo tachaban de blasfemo. Y precisamente las autoridades religiosas de Israel. La angustia de verlo clavado en una cruz y escarnecido. La angustia de abrazar su cadáver en su regazo. La angustia de saberlo después prisionero de un sepulcro. ¿Cómo pudo soportar tanto dolor sin que se le marchitara el amor? María, al igual que Jesús, aprendió sufriendo a obedecer. Permitió siempre que su propia vida y la de su hijo la gestionara Dios, aunque tuviera que pasar a menudo por cañadas oscuras. El largo y doloroso peregrinaje de la fe de María, del que habla el concilio. ¿Cómo pudo ser fiel hasta el final? Lo que le tocó vivir rompe
a cualquier persona, por fuerte que sea. ¿Cuál fue su recurso? Confió en Dios, se confió a Dios. Su camino de mujer creyente comenzó siendo poco más que una niña. Su camino de creyente comenzó diciendo: hágase en mí según tu palabra. Y la palabra se hizo carne. Y en cada recodo del camino, en cada situación desconcertante, y las hubo muchas, confirmaba desde el dolor su confianza: hágase en mí según tu palabra. La lección de María hoy, la lección que María nos da hoy en este cursillo intensivo sobre vida cristiana, pues aceptar la vida tal como nos viene dada. No pretender encajar a Dios en nuestros planes y caprichos. Es demasiado grande para la pequeñez de nuestra cabeza y la estrechez de nuestro corazón. Al contrario, encajar nuestra vida frágil y efímera en los planes misteriosos de Dios, diciendo a menudo como María: hágase en mí según tu palabra. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Una buena pregunta. Con nuestra manera de vivir, los que nos ven vivir pueden intuir cómo vivía Jesús, porque de Jesús hablamos viviendo los cristianos, y según cómo vivamos estamos presentando una imagen deformada de Jesús. Por eso no se trata solo de hablar bien de Él, conocerlo a fondo y poderlo anunciar verbalmente, no solo eso, sino que ser imagen, ser sacramento de su presencia amorosa en medio de los pobres. San Vicente de Paúl, la encarnación del amor de Cristo a los pobres. Hablaba actuando, hablaba con toda su vida. San Juan Bosco, los chicos que recogía, niños de la calle con muchas carencias, decían, y así lo recogen las crónicas: es que don Bosco parece nuestro Señor. ¿Qué idea tendrían ellos de nuestro Señor? No lo sé, pero el modo como los trataba don Bosco les hacía pensar en Jesús. Nuestra vida tendría que ser así. Los que nos vean vivir, que aprendan cómo es Jesús. ¿Por qué me tratas así? Porque así me trata Jesús a mí, y yo intento tratar a los demás como Jesús me trata a mí. Hablar de Cristo con la vida, hablar de la Virgen con la vida, vivir intensamente el gozo y la esperanza cuando nos lleguen, que llegan. Hay momentos muy bellos, muy intensos, de gozo, de esperanza, de amor, de alegría. Quisiéramos que toda la vida fuera una fiesta, y no lo es, pero hay fiesta en la vida, en el corazón de los hombres, y nosotros somos testigos de que estamos de bodas, de que la vida es una fiesta, porque Dios nos ama incondicionalmente. Y agradecer esos momentos de gozo y esperanza. Y acoger también, sin dramatizar, las tristezas y las angustias, desde la confianza en Dios. Es normal que nos toque sufrir, es normal pasar por momentos de angustia en que no sabes qué hacer con tu vida, ni para dónde tirar, ni por qué pasan las cosas que pasan. Es normal, hay que asumirlo. Desde la confianza en Dios. Él, Dios, nos ofrece salidas hacia la luz donde nosotros solo vemos puertas cerradas. En esa tumba donde pusieron el cuerpo de Cristo,
la cerraron y la sellaron con una piedra, abrió la puerta de ese sepulcro y de ahí salió un chorro de vida, la vida del resucitado, el espíritu del resucitado del que vivimos todavía nosotros hoy. Pues que aprendamos la lección y la pongamos en práctica. María de Nazaret, Virgen de las Angustias, Madre de la Esperanza, patrona y maestra de Granada, enséñanos a confiar en Dios como tú confiaste. Enséñanos a confiarnos a Él. Dichosa tú que has creído.